Hola a todos, el día de hoy les saludo en una nueva transmisión de lógica. El día de hoy veremos el cuadro tradicional de oposición. El cuadro tradicional de oposición corresponde al tema del juicio en la lógica aristotélica. Antes de continuar, vamos a retomar un poco la clasificación de los juicios. Según su relación, los juicios se clasifican en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. A su vez, los juicios categóricos que utilizó Aristóteles en su lógica fueron clasificados de acuerdo con su cantidad y cualidad combinadas, y entonces resultaron 4 diferentes tipos de juicios, que son los juicios universales afirmativos, el juicio universal negativo, el juicio particular afirmativo y el particular negativo. Todo juicio categórico tiene en general la estructura S-P. Lo que varía es la cantidad y la cualidad. Vamos uno por uno. En el caso del juicio universal afirmativo, cuya estructura general es todo S es P, fue denominado por Aristóteles con la letra mayúscula A. Por ejemplo, todo rey es monarca. El juicio universal negativo, denominado con la letra E, ningún rey es monarca. El juicio particular afirmativo, denominado con la letra I, algún rey es monarca. Y el particular negativo, que se denomina con la letra O, algún rey no es monarca. ¿Pueden todos estos juicios ser verdaderos? Vamos a partir de esta pregunta para ver este cuadro de oposición. El cuadro de oposición es una herramienta gráfica que contribuye a determinar las posibilidades de verdad de los juicios categóricos. Estos juicios, cuando se evalúan desde el cuadro de oposición, tienen el mismo sujeto y el mismo predicado como en el caso anterior. El cuadro de oposición se utiliza para evitar caer en contradicciones. Este es el cuadro. Si vemos en este cuadro, tenemos los 4 diferentes tipos de juicio: universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. A su vez, podemos ver qué relación guarda un juicio con otro. Por ejemplo, todo profesional es experto. Ese es un juicio universal afirmativo que es contrario del juicio E, universal negativo. Ningún profesional es experto. A su vez, este mismo juicio A, todo profesional es experto, es subalterno del juicio I, algún profesional es experto. Pero también el juicio A es contradictorio del juicio O, algún profesional no es experto. ¿Y todo esto qué nos dice? Se han determinado ciertas reglas para poder hablar de este cuadro de oposición. De acuerdo con estas reglas, los juicios contrarios no pueden ser verdaderos a la vez, pero sí pueden ser ambos falsos. Los juicios subcontrarios no pueden ser falsos a la vez, pero sí pueden ser ambos verdaderos. En los juicios subalternos, si el juicio universal es verdadero, el particular también es verdadero, pero no puede darse la relación inversa. En los juicios subalternos, si el juicio particular es falso, el universal también lo es, pero no a la inversa. Y los juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos ni al mismo tiempo falsos. Volvamos al cuadro. A es contrario de E es contrario de A. A e I son subalternos, E con O son también subalternos. I con O son subcontrarios. A con O son contradictorios, E con I son contradictorios. Por ejemplo, y volvamos a las reglas. Los juicios contrarios no pueden ser verdaderos a la vez, pero sí ambos falsos. Recordemos que los juicios contrarios son A y E. Si todos los políticos son corruptos, es un juicio verdadero, entonces, como no puede ser verdadero también el juicio E, forzosamente tendrá que ser falso. Así, ningún político es corrupto, es un juicio falso. Si el juicio ningún ser humano es bueno es un juicio falso, también cabe la posibilidad de que todo ser humano es bueno sea un juicio falso.
pero igual puede ser verdadero. En el caso de los juicios subcontrarios, que no pueden ser falsos los dos, pero sí pueden ser los dos verdaderos, tenemos algún dibujo animado es un ser vivo. Ese es un juicio falso. Por consiguiente, es verdadero, algún dibujo animado no es ser vivo. Pero sí pueden ser los dos falsos, los dos verdaderos. Algún elemento químico es gas, es verdadero. Algún elemento químico no es gas, también es verdadero. O podría ser falso. En los juicios subalternos, si el juicio universal es verdadero, el particular también lo es, pero no a la inversa. Recordemos que los juicios subalternos son A con I, E con O. Ninguna momia de Guanajuato es egipcia. Ese es un juicio verdadero. Por consiguiente, el particular también tiene que ser verdadero. Alguna momia de Guanajuato no es egipcia. Y ese juicio es verdadero. En los juicios subalternos, nuevamente, ahora hablando de la relación inversa, si el juicio particular es falso, el universal forzosamente también es falso, pero no a la inversa. Por ejemplo, algún robot no es una máquina, eso es un juicio falso. Por consiguiente, tendrá que ser falso también que ningún robot es una máquina. Bueno, aquí hay un error, es falso. Los juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos, pero tampoco pueden ser al mismo tiempo falsos. Eso significa que si uno es verdadero, el otro es falso. Si uno es falso, el otro es verdadero. Por ejemplo, toda sociedad es un conjunto de personas. Ese es un juicio verdadero. Alguna sociedad no es un conjunto de personas. Ese es un juicio falso, forzosamente. Si el juicio algún metal es aislante es falso, su contradictorio ningún metal es aislante es verdadero. Además, tenemos una manera de representar mediante diagramas denominados de Venn a estos cuatro juicios y poder determinar cuáles son las relaciones que existen entre el sujeto y el predicado en cada uno de ellos. Vamos a ver este ejemplo o cada uno de los casos. Para un juicio A, cuya estructura general es todo S es P, cuando cada conjunto representa un concepto, el de la izquierda el concepto sujeto, el de la derecha el concepto predicado, vemos que si todo S es P, quiere decir que todos los elementos del conjunto S también forman parte del conjunto P. Y está sombreado en color azul toda el área del conjunto donde no existen elementos. Todo juicio A se representa con este diagrama. Vamos al caso del juicio E. Ningún S es P. Si ningún S es P, significa que ningún elemento del sujeto es a la vez parte del conjunto del predicado. Y esto significa que en esta parte central donde se unen ambos conceptos, denominada también lúnula, o lo que correspondería a la intersección de ambos conceptos, está vacía. Lo sombreado o el área sombreada o coloreada corresponde al vacío. Allí no hay elementos. No hay elementos que pertenezcan a S y a la vez pertenezcan a P. En el caso del juicio I, algún S es P. Tenemos una X en la lúnula porque eso significa que al menos un elemento del conjunto S pertenece al conjunto P. Y en el caso de los juicios O, algún S no es P, tenemos un caso semejante al anterior. Pero aquí hay elementos en el conjunto S que no pertenecen al mismo tiempo al conjunto P, por eso se tiene que señalar con una X esa parte del conjunto. Hasta aquí terminamos el día de hoy y pues muchas gracias por su atención.